Bien, algún día vamos a tener un sistema que diga grabación en curso y no recording in progress. Bien, vamos entonces ahora, que tomen nota, y tenemos una escribana en el público, una notaria, que tome nota de que estamos empezando con solamente 4 minutos de demora, lo cual en el mundo latino es algo verdaderamente inusual. Vamos a lanzar entonces ahora la segunda parte de nuestro encuentro Arte y Derecho en Girona, encuentro 22. Sí es cierto que encuentro 22 ha sido colocado con mala intención para que algunas personas desprevenidas piensen que ya hicimos 21 encuentros antes. En realidad, el 22 es el año, pero no importa. Entonces, ahora le paso la palabra al coordinador de lujo que tenemos en este panel, que es ni más ni menos que el señor director del Máster en Cultura Jurídica, profesor doctor José María Pérez Collados. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, profesor Rabinovic, y bueno, con ninguna dilación, ¿no? Pues vamos a proceder a la primera de las ponencias de este segundo panel en el día de hoy, desde nuestro querido México, y muy en especial mi querido México, damos la palabra a Everomar Betanzos Torres para que se adapte al tiempo de 20 minutos con la ponencia que nos va a presentar seguidamente. Muchas gracias, les agradezco pues este espacio caracterizado por la excelencia de quienes participan, por su puntualidad, que es un punto, como comenta el doctor Rabinovich, notable, y que forma parte de la idea del arte en este contexto de tiempos intemporales que se conectan más allá de los continentes, más allá de las fronteras, y de las características de nuestros pueblos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la realidad aumentada. Es una resignificación de la visión y el medio en el arte, y tiene que ver con los nuevos paradigmas de la imagen. Este tema lo he pensado, dado que en el desarrollo tecnológico en las últimas décadas se plantean nuevos retos en todos los marcos, en los sociales, los jurídicos, los éticos, todos ellos. Y ante esto tenemos nuevos modelos de interacción epistemológica. En todos ellos hay una constante, se cuestiona el modo de ver. La tecnología es utilizada en muchas formas como un intermediario entre la mirada y la imagen, propiamente la pantalla que tenemos ahora nosotros con el Zoom. Y esto va a plantear diferentes debates, de tal forma que van a replantearse constantemente ideas como medio, como espacio, como visión, como imagen. En esto, la forma de producción de conocimiento contemporáneo va a estar relacionado con técnicas de observación y uso de instrumentos. El avance técnico abrirá panoramas para que puedan observarse los fenómenos, y en todo esto también habrá fenómenos de aceptación de esta nueva manera de ver, pero también habrá resistencias, siendo que los instrumentos pues van a ser presentados, utilizados como nuevos sentidos, con precisiones diferentes. La visión, la idea de la visión, la óptica desde el arte, representa uno de los puntos fundamentales para la construcción del conocimiento, y así ha sido pues desde que se pone énfasis en la experiencia sensible. En esto se garantiza que se constate el mundo material, si yo veo las cosas, las puedo percibir con mis sentidos, y podamos desarrollar nuestros procesos de razonamiento, de abstracción, de reflexión, de representación, para hacer comprensible nuestro mundo en el arte, en el caso de la producción de imágenes. Esta percepción visual directa va más allá de una experiencia sensorial, porque también implica la recolección de la información que se coloca ante una visión, y que ésta pues sea vista como un instrumento. El reconocimiento visual está vinculado a una capacidad científica para crear conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando esto se suma a la tecnología? Hay un autor interesante, Bruno Latour, que dice que la revolución científica no solo es una racionalización de la mente, ni de los sentidos, ni del ojo, ni de la filosofía, sino de la idea de la vista, en donde una perspectiva lineal va a permitir que cualquier objeto
se transforme en una imagen y en esta manera sea posible que se transforme para representarlo de diferentes maneras en ese mundo de la imagen. El ojo, entonces, para Latour, es visto como un mecanismo de racionalización que hace comprensibles hechos ante la vista. Esta representación de imágenes, en el caso de las ciencias, pues nos lleva hacia saberes, no lleva a una reflexión distinta de la que haya ocurrido en otros momentos. Pero esa capacidad para generar imágenes, para comprender el mundo, pues en su génesis en la historia del arte, pues ha partido desde una copia de la naturaleza, desde un instrumento mágico para poder interactuar con ella, desde un instrumento mecánico que retrate la naturaleza y finalmente lleve a una idea de la imagen desde la proyección que tiene aquel que la observa. Los instrumentos técnicos, con el paso de los últimos siglos, ha ido tomando un papel relevante. La fotografía, por ejemplo, lo que captura, el punctum y el momentum de cual se habla. Y esta imagen, esta nueva imagen que se significa, va a sí mismo a presentar espacios para una comunicación o una interpretación. Es necesario entonces para cada época encontrar una nueva visión, un reaprendizaje de la mirada. No es suficiente con la confirmación de una presencia de las cosas visibles ante el ojo. Es necesario desarrollar una nueva mirada que implica una reflexión sobre lo que se ve, sobre eso, y eso que ve es lo que se representa y hasta de la propia idea del goce estético. El reemplazo de la cosa vista por un objeto que es representado. Y la conciencia van a ser influenciados por aspectos, por supuesto, culturales, por capacidades subjetivas del observador. Es decir, si yo veo un color rojo, pues mi percepción del rojo, que soy miope, pues es diferente de aquel que no usa lentes, o dependiendo de la cantidad de pigmentos que tengan los ojos, todo va a cambiar. La tecnología de la visión, las definiciones, la disposición para la mirada y además el ojo experto. Entonces, el acto óptico de la imagen, pues ya va a ser una experiencia de carácter subjetiva. Cuando esto se suma a la tecnología, va a romper paradigmas tradicionales que van a limitar las limitaciones y por eso es un doble límite de la experiencia humana, de los órganos que permiten apreciar lo sensible y de las posibilidades de la tecnología para poder o potenciarlo o limitarlo. La imagen tendrá nuevos significados y establecerá una división entre lo visual y lo visible. Y es visible lo que la máquina, el intermediario, nos va a proporcionar como una nueva representación a través de su funcionamiento. En esto, parecería que la facultad de ver en el hombre se va a reducir en la imagen y va a posibilitar una nueva realidad donde todo puede ser visto, no solo a profundidad, sino puede verse en fronteras en las cuales la naturaleza humana es imposible apreciar. Todo esto va a sumar más y más instrumentos técnicos, como que hay una complejización de la representación visual, pero al mismo tiempo se mantiene la misma simplicidad en la apreciación que está sujeta pues a los límites de la naturaleza humana. Este entendimiento del mundo, que lleva nuevos entendimientos, da hacia el hombre una capacidad de comunicación a lo largo de la historia. La palabra transforma su raíz funcional hasta la capacidad imaginativa del hombre, va a desarrollar, por ejemplo, en el caso de la obra poética, una visión de una realidad, a una visión creativa del mundo, y entonces en la imagen también pueden hacerse representaciones con un sentido estético más profundo que la sola representación. Cultura y tecnología, así entonces, van a mezclarse y representarán en la tarea del artista trasladar en las imágenes ideas de arte en medios que están en constante dinamismo. Para ir cerrando y apegarme al tiempo, el medio es visto como un portador de imagen. En la era digital, este medio va disolviendo sus fronteras. Los medios van a representar sistemas de autorreferencia. La imagen será indispensable en su sentido, en su comprensión del sentido, junto con el medio. Y la experiencia visual, en el caso de la realidad aumentada, que es de lo que ahora hablo, va a suceder como una operación digital del instrumento que va a elaborar estímulos perceptibles que solo pueden ser experimentados como imagen mediante una representación interna en el cuerpo del observador, los famosos lentes que se ponen o esta transformación de meta. En el caso del arte digital, nuevas necesidades.
el uso de nuevas tecnologías va a aparecer como algo indispensable de la propia creación artística, porque el instrumento para poder visualizar una imagen se convertirá en la forma en la cual sea posible trasladarse a ese mundo de exposición de la idea del arte que se intente proyectar. En todo esto habrá pues el conceptualizar a ese instrumento que se utilice o como una herramienta o como un medio, y entonces podría presentarse, o de hecho hay ya una posición presente que llevaría a la ruptura entre el concepto del autor en la posición tradicional, la suma del instrumento, y cómo el arte digital va a requerir la colaboración indispensable de un equipo para crear sus obras, y va a sumar programadores, ingenieros, científicos, diseñadores, llevando a un punto más amplio la participación de la propia proyección del arte, y llevará la transición de un autor creador al autor invento. Es decir, el autor que crea la conceptualización de aquello que busca producir un goce estético, al autor inventor, porque es el autor que tiene una idea, el inventor que lo hace posible, pero que resignifica la propia idea del autor. Aquí hay una transición que pues llevará, en el caso del arte digital, a no pensar solo en un arte personal, porque tiene a un sujeto más, a un equipo más, que son, como he comentado, los ingenieros, los científicos, los programadores, y pasaría de un autor personal a un autor colectivo, y estaríamos proyectando una obra colectiva que necesariamente también implicará pues una interacción con aquel que está viendo, ¿no? Con esto, lo que se observa es que se transforma la noción de obra, la noción de público, la noción de artista, y hay una estructura abierta en un flujo de información que va a vincular al observador a actos en la concreción de aquello que está percibiendo. El arte digital está rompiendo disciplinas, está rompiendo fronteras, está resignificándolas, y eso también nos lleva a interactuar con conceptos fundamentales incluso para el arte, que es el del espacio como un lugar físico de exhibición, la curaduría que se presenta misma, el contexto de la obra, el desarrollo. Tiene sus ventajas. Se expanden las audiencias tienen sus propias interpretaciones sobre el goce estético, pero pues también tiene sus implicaciones. ¿Qué tanto de ese arte corresponde originalmente al autor, o qué tanto de esa obra es del autor? Piensen, por ejemplo, en los performance, donde en los performance pues también los públicos son parte de esas obras, y son las que lo hacen posible. En esta expresión digital, para ir concluyendo, la exhibición pues va a tener requerimientos de interacción, sobre todo por parte de los autores. Y entonces sumará no solamente a los inventores, sino otra cosa más: tarjetas gráficas, despliegues de alta resolución, monitores miniatura, tecnologías móviles, localización, Wi-Fi, cámaras de video digitales, tecnologías inalámbricas, software de visualización, entre otros muchos elementos que hacen ampliar la idea de la realidad. Y por eso, para ser puntual, en mi exposición, terminaría diciendo que la propia idea de la realidad aumentada como tal es un camino de exploración artística, en donde la plataforma tecnológica es vista como un medio que va a representar un punto de ruptura permanente de la cultura popular. Y en las exhibiciones que ya hay de arte de realidad aumentada, una de ellas es Augmented Group, estoy hablando de exhibiciones que se desarrollan desde los años 90, tampoco es que sean tan antiguos, tienen una constante, que es que vuelven visible aquello que parecía invisible, y que además están orientadas sobre todo en este punto a mencionar una toma de conciencia en lo que representa la interacción del hombre con estas nuevas herramientas que lo digital le ha brindado, incluso para una de las expresiones que se estima que es más propia de nuestra especie, que es la representación artística. Quisiera concluir en este momento, más adelante quizá retomamos algunos puntos. Gracias. Espero adecuarme al tiempo. Gracias.
adaptación estricta al tiempo. Hemos empezado puntuales y tú nos ayudas a seguir en esa misma línea. Y no sé si tenemos preguntas o intervenciones en relación con la comunicación de Eber. Sí, el profesor Rabinovich. Conste que yo dejo siempre un espacio para ver si alguien más quiere. Mira, hay una pregunta. No, yo la verdad que te agradezco muchísimo, Eber, te felicito, aparte tenés una velocidad muy, muy rápida para hablar. Yo tendría que después pasar en velocidad menor tu exposición para poderla digerir un poco más despacio, pero me pareció buenísimo. Me gustaría, ya que nos regalaste 8 minutos de exposición, te pregunto, ¿cómo ves la relación de todo ese universo? Quiero aclararte que soy un admirado usuario de anteojos de realidad virtual. Me apasiona ponerme el casco de realidad virtual. Mi mujer me ha sacado una filmación una vez que tiene prohibido absolutamente pasarla en cualquier lugar público, donde estoy bailando, absolutamente concentrado. Yo estaba bailando con unas señoritas coreanas. El único tema es que el único que veía a las señoritas coreanas era yo, ¿no? Y Esther aprovechó y me filmó mientras yo bailaba muy... pero vamos, he andado por el espacio, he estado en la Estación Espacial Internacional, acá, allá, etcétera, etcétera. Me apasionan ponerme los cascos estos, y sobre todo que ahora uno los resiste mejor. Cuando me puse el primero hace varios años, cuando me lo quité, vomité y demás. Ahora ya no, ahora están hechos mucho mejor, uno se adapta mucho. Pero la verdad es que a veces me pregunto, ¿esto cómo va a cambiar nuestra visión de lo jurídico, nuestro pensamiento como mujeres y hombres de derecho? Porque esto de alguna manera va a cambiarnos muchas cosas. Esto de que vivimos en mundos, uno no puede dejar de pensar en las personas que están con un problema de discapacidad o una situación así y que se colocan estos anteojos de realidad virtual y vamos, caminan de nuevo y andan por allí y demás. Y debe ser muy duro luego sacárselos, ¿no? Pero no sé, me gustaría siempre he admirado tus reflexiones, son especialmente buenas en una mesa de comidas, pero para eso necesitamos estar físicamente juntos. Pero gran conocedor de los mercados populares del Distrito Federal. Pero contanos un poquito cómo ves esto, cómo ves la vinculación de todo este mundo que has traído con la visión de lo jurídico y demás. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, yo creo que si algo hace falta en la reflexión sobre lo digital, y en lo digital incluyo todas las tecnologías que tienen que ver con nuestros tiempos contemporáneos, está el de la ética digital. Ese me parece que es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, que lleva desde el uso de los dispositivos, la democratización del acceso a estos mecanismos, los datos personales, los desarrollos de la inteligencia artificial, la resignificación de lo humano, la idea de la inteligencia misma, la proyección de la especie humana a través del tiempo, que ese me parece que en el caso latinoamericano es uno de los puntos en donde quizá menos reflexiones desde la ética digital se han desarrollado. El Consejo de Europa hace un par de años y lleva un par de décadas ya trabajando las cuestiones de ética digital, pues ha actualizado su decálogo de principios para el desarrollo de nuevas tecnologías, que incluye, pues,
por supuesto, desde el hardware hasta el software. En el caso de los países de Asia y América, también hay cierto desarrollo al respecto. Y como uno de los puntos que me parece que a lo jurídico ya lo están alcanzando de manera notable, son los que corresponden a el derecho privado. Y ahí uno de estos está en el caso de la propiedad. ¿Es posible cuantificar los espacios que existen en geografías digitales? El tránsito que hace Facebook hacia Meta, que ahora pues ustedes saben de hace unos años para acá es Meta, es un movimiento que está ligado sobre todo a construir un nuevo patrimonio territorial digital, en donde ellos buscan ser aquellos que comercialicen, que vendan, que pues busquen un concepto de apropiación en las ideas de arte, porque pienso en una exposición virtual que se desarrolla a través de lentes de realidad aumentada. Las personas tendrán que comprar sus localidades para poder apreciarlo, tendrán que tener sus dispositivos y de acuerdo a lo que paguen o no paguen podrán acceder a determinadas salas de esa realidad virtual. Podrán comprar las obras hasta ciertas reproducciones, pero ¿qué tanto es arte eso? O la que es identificada o creada desde medios de inteligencia artificial que pueden crear a una velocidad incomparable a lo que nosotros podemos hacer las obras de arte, y eso pues ya representan debates presentes del mundo de lo jurídico desde lo patrimonial. Más el debate de la ética es un debate que está, me parece que francamente dejado de lado, por lo menos en nuestra región iberoamericana, sobre todo latinoamericana, que creo que vale la pena que comience a desarrollarse rápidamente, porque como alguna vez escuché sobre lo digital, todos pensamos que llegará como una ola de mar que de manera constante estará arrojando más y más novedades. El problema es que va a llegar como un tsunami y si no estamos preparados, se va a llevar todo. Muchas gracias. Hasta el oficio del abogado. Creo que está Sandra Lima, quería hacer también una pregunta. Primeiro, bom dia, boa tarde a todos. E parabenizar a Eber por essa palestra. E aqui, como o professor tinha falado, né, o mosaicista ele está sempre com o olho observando a arte naquele passado, né, que a gente vê lá toda aquela arte que se dava a impressão que o mosaico vem da antiguidade, vem da Idade Média, mas agora como é que o mosaico pode surpreender, né, nessa questão de metaverso, nessa questão tecnológica? Então não tem como você não ter aquela imagem, né, de um homem com o braço aberto, né, onde a gente vê passado, a cabeça o presente e o outro braço um futuro. Então nós não escapamos disso. E uma observação interessante da arte ser, e a professora Andréa trouxe isso, da arte ser interdisciplinar, né? E dela agora ser intergaláctica, né? Como o professor Ricardo sempre coloca, né? Que mundo nós estamos aí. Então, o tsunami já está atravessando, matando algumas coisas, né? Mas também revolvendo mares para que a gente veja onde que está essa arte, né? E aí nós temos que ter o tempo todo a ideia da abstração. Que homem é esse, que humano é esse que está sendo preparado para observar a arte, não só do seu ponto de vista. E aí entra o direito, né? Como é que a gente observa no coletivo? Então, quais são essas manifestações artísticas que vai trazer esse novo direito? Se eu estou falando apenas do meu olhar, como vejo a arte, ou eu coloco a arte num coletivo que vai estar incluindo a todos, né? E aí a gente vem também com aquela ideia, não vai incluir todos, né? Então, quem nós estamos incluindo, quem nós estamos excluindo desse universo artístico. Parabéns pela palestra, animou muito aqui. Obrigado, Sandrinha. Obrigado sempre, as tuas reflexões são muito profundas, muito inteligentes. Yo también me sumo a algunas consideraciones en relación con algunos asuntos parciales de Eber. No sé qué opina él en relación con la cuestión del metaverso, ¿no? Nos encontramos con la circunstancia de que lo virtual se asemeja mucho a lo real.
Quiero decir que lo que yo vivo ahí es prácticamente real. Eso quiere decir que debe ser regulado por las mismas normas morales, éticas, sociales, religiosas. Pongamos ejemplos. Imagínese que su querida esposa le dice: uy, un momento, no me llames en 2 horas porque voy a hacer el amor con Humphrey Bogart. Cosa que es perfectamente posible ya, o lo va a ser en breve, hacer el amor con una sensación de realidad absoluta con Humphrey Bogart. Bueno, yo ya con Humphrey Bogart me sumo también. No, pues claro, yo tampoco lo echaría de mi cama a Humphrey Bogart. Claro, entonces pongo un ejemplo real de la jurisprudencia canadiense, de un señor que viene de Japón. Parece ser que en Japón venden unas muñecas hinchables que son las mejores del mundo, por una serie de circunstancias y características y entonces este señor compró una muñeca hinchable que era pues lo más parecido a una niña de 11 años. Claro, en la aduana de Canadá detienen al señor, lo meten en prisión preventiva, pero luego llega el juez y dice: a ver, es una muñeca. Y lo soltaron. Pero claro, la muñeca? A la muñeca la devolvieron con su padre en Japón. Un padre hinchable. Un padre hinchable. Pero claro, estas son pequeñas cosas que nos encontramos en la frontera de un nuevo mundo en el cual entre lo virtual y lo real se están eliminando las fronteras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que trasladar nuestras normas culturales al mundo de lo virtual o no? No sé qué te parece, Eber, esto. Bueno, respecto de ese punto yo tengo 2 posiciones. La primera, respecto de la inteligencia, que me parece que cuando Alan Turing en los 50 más o menos escribe este artículo de qué es la inteligencia artificial. Es un artículo breve, muy interesante, en donde dice: bajo los parámetros teóricos de la idea de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es inteligencia. Si la inteligencia artificial es inteligencia, aquellos entes que están dotados de inteligencia artificial en la idea de la inteligencia artificial son inteligentes. Primer punto. Pero el segundo, esa es una inteligencia que está proyectada en función de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene unos parámetros sujetos a su idea de inteligencia. Y esto lo menciono por algo importante, que es que mientras nosotros proyectemos a la inteligencia artificial a la manera de la inteligencia humana, será un espacio en el cual los ámbitos de lo jurídico pues tendrán necesariamente un reflejo a lo que representa la esencia de la idea de la inteligencia humana desde lo jurídico, que es que el ser humano es el centro de imputación normativa desde un punto de vista muy formal, pero también de que el hombre es sujeto y siempre va a ser sujeto. Y bajo estos parámetros, me parece que, por supuesto, siempre deberá tener como límite de cualquier exploración de mecanismos de resignificación, incluso de los derechos que podrían tenerse en el mundo de lo digital, desde un pues muy estricto parámetro de aquello que representa al humano, y será un mundo de límites. ¿Y por qué digo que será un mundo de límites? Y no estoy diciendo algo que no se haya escrito ya antes en otros textos. La inteligencia artificial muy pronto, si no es que ya, conoce mejor nuestras propias manifestaciones sensibles que nosotros mismos. Si yo tengo un chip en este momento insertado y voy a una entrevista laboral, quizás ese chip puede indicar con perfección que yo estoy muriéndome de nervios, que estoy pensando o diciendo cosas contrarias a las que estoy manifestando al entrevistador. Mi expresión sensible, con los límites del conocimiento y la experiencia humana, pues pueden generar una impresión diferente, pero el empleador puede saber perfectamente cuáles son mis condiciones reales de mis aptitudes personales. Él puede saber si yo soportaré o no soportaré un estrés inusitado o el estrés que se existe en el trabajo. Sin embargo, en mi entrevista eso pues no debe representar un límite mayor hacia las problemáticas que puede tener, y que va hacia puntos más amplios, porque bajo esta idea de las inteligencias artificiales, estadísticamente se podría saber
cuestiones de simple récord de salud de la información que está en los sistemas de salud, si es posible que yo tenga una enfermedad terminal o una enfermedad crónica en los años por venir, simplemente por la estadística, y las empresas pueden decidir no contratarme porque resulta que yo tengo una propensión a ciertas enfermedades que los algoritmos dicen que a mí necesariamente me va a dar, por poner un ejemplo muy sencillo de cosas que ya están a la mano. Y entonces me parece que el mundo de lo digital se va a llenar de límites que lo que van a proteger es lo humano. Más allá de las capacidades de la inteligencia artificial o del mundo de lo digital, que nos podrá conocer mejor que nosotros mismos. Muchísimas gracias por esta interesantísima comunicación. Lo que pasa es que nos hemos quedado... ¿Hay una mano? Una mano, Sí, la de José Luis. ¿Promete ser breve? Venga. Ok, a ver, doctor Betanzos, se discute si las tecnologías tienen valor como ventajas adaptativas. Es uno de los argumentos de los transhumanistas. Y en el caso de la inteligencia artificial aplicada a realidad virtual y realidad aumentada, se ha criticado que son todo lo contrario de una ventaja adaptativa, porque o sea, evolucionamos para adaptarnos al entorno y la realidad virtual es todo lo contrario, es desadaptarse al entorno. Entonces, ¿cuál sería su valor como desde el punto de vista evolutivo de la especie humana? O sea, ¿es una ventaja adaptativa la realidad virtual como otras tecnologías o no? Fue breve, verdaderamente fue breve. Ahora usted haga honor a su compatriota, doctor Eber, y también sea breve en la respuesta. Simplemente haré una reflexión muy pequeña que tiene que ver con algo que desde hace muchos siglos se ha dicho. La primera aparición a una inteligencia artificial que yo recuerdo en el mundo del occidental está con el dios Talos, en la filosofía griega, en la mitología griega, que es un búho robot que se vive de manera autónoma, que es el dios Talos y que, pues bueno, representará propiamente un ente autónomo e inteligente. Y en esta idea, me parece que la inteligencia artificial sí es una potencia del propio conocimiento humano porque va a representar un alter ego. El problema de ese alter ego es que ese alter ego con tres posiciones puede fingir ser un aliado de nosotros, puede ser un aliado de nosotros o puede ser más inteligente que nosotros en el contexto de aquello que busque y desee proyectar, convirtiéndonos a nosotros más bien en el sujeto subordinado inteligente y no al revés. Eso es lo que diría. Gracias. Pues muchísimas gracias, Eder. Ha sido una excelente comunicación y un excelente debate. Gracias. Pero simplemente antes de acabar, una recomendación. La novela Una investigación filosófica de Philip Kerr, que no sé si la conocéis, en la traducción al castellano del inglés es literal, o sea que el que la quiera leer en esa lengua no tiene ningún problema, muy en relación con todo lo que estamos hablando. Y ahora pasaríamos... Pero te quedas... acompáñame hasta que te tengas que ir, Sí. porque tuviste una mesa. Sí, pero me con... quedé hablando porque se me ha ido el encargo. No, entonces, bueno, lo vamos entonces a despedir a nuestro querido director del máster. Pero lo cuento que estamos en familia, es que estoy rehabilitando un piso y la persona que me lo rehabilita le digo, ¿qué pasa que no me dices nada? Me dice, estoy en Honduras, algo ha pasado. Entonces voy a llamar en Honduras, él es hondureño, pero algo ha pasado y voy a ver qué No se referirá a un lugar hondo. No, en Honduras. Está en Honduras. Uy, Dios. Me acaba de llegar eso, digo, voy a estos 15 minutos. Te vas a Honduras. Me voy a Honduras, pero mañana estaré aquí. Mañana estás aquí. En inteligencia artificial. ¿Ves? Si tuvieras una inteligencia artificial haciéndote la refacción, no te pasa. No me voy a No se iba a Honduras. Bueno, suerte. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Después de este panel que resultó ser un panel de una sola persona, porque la querida profesora doctora Andrea Gastrón había expuesto en la mañana, vamos a pasar al segundo panel de hoy, que le pusimos de nombre, porque vamos, algún nombre hay que ponerle a las cosas,
arte y derecho en el mundo clásico. No me pregunten qué es en el mundo clásico, son nombres que uno pone. Vamos entonces, porque el querido profesor doctor Emiliano Wyss nos dice que ha resuelto el problema que tenía, ha tenido que matar a un par de personas, pero vamos, no es algo tan grave tampoco. En consecuencia, vamos a convocar, recuperando el orden original que teníamos, a nuestro maravilloso coordinador del Máster en Cultura Jurídica, profesor doctor Manuel José Vialdumas. Déjale aquí. Será el próximo Teresa Díaz Santos. Entonces, el profesor Manuel, que como todo el mundo sabe, está demostrado que es la reencarnación de Aquiles. Por eso a veces tiene un pequeño problema para caminar con el talón. Nos hablará sobre el salto de la Edad Media a la modernidad en el arte y en el derecho. Profesor, adelante. Muy bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos, sobre todo porque este ha sido un congreso, está siendo un congreso organizado por los propios exalumnos, ¿no? En el que yo, por ejemplo, en particular, he tenido poco que hacer, lo cual no sabe cómo me satisface, porque suelo tener mucho que hacer en todas las cosas que se organizan. En cambio, en esta oportunidad ha ido el peso sobre varios de los que están aquí, ¿no? Teresa, ¿no? Y Ricardo, claro, que siempre está en todas las cosas metido. Para bien y para mal. Bueno, yo voy a hablar sobre este tema, aunque y comienzo yo, que soy el menos clásico de los tres que vamos a hablar en este bloque, creo, por épocas quiero decir, sobre este salto del derecho, y estoy tratando mientras hablo, y como soy incapaz de hacer dos cosas a la vez, lo hago mal, las dos cosas, ¿no? Estoy tratando de poner el PowerPoint. ¿Dónde está el Zoom aquí? Voy a compartir pantalla con ustedes porque quiero mostrarles algunas imágenes, ¿no? A ver, ahí, pantalla, es este. Quiero mostrarles algunas imágenes. ¿Ahí se ve? Sí, está ya compartido, ¿no? Ahí está. Vale, y ahora yo quiero poner esto en presentación, que no lo puedo controlar ahora. Aquí, lo voy a controlar. Aquí. No me deja. Ahora. Presentación. Vale. Ahí. Muy bien. Ahora sí se ve. Tienes que volver a compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Ahora sí. A los griegos antiguos. Ahora sí. Vale. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar? Estamos acostumbrados, ¿no?, a analizar nuestras realidades en todas las épocas y en todas las disciplinas, ¿no?, por compartimentos, por estancos, ¿no? Y eso hace muchas veces que perdamos de vista que las cosas y los fenómenos sociales, científicos, en fin, ideológicos, se dan en todas partes y en todos los ámbitos, en el arte, en el derecho, en la música, en el habla, en todas partes, ¿no? Y en todos los ámbitos de la vida social están presentes y se manifiestan de alguna manera, ¿no? Entonces, como siempre hacemos esto, por ejemplo, cuando hablamos de la historia del derecho, o hablamos de la historia social, o hablamos de la historia política, hablamos de eso, y perdemos de vista el conjunto. Yo lo que quiero hacer hoy es un paralelo, una exposición paralela de ese salto a la modernidad del derecho y en el derecho y en el arte, ¿no? Y en el arte, ¿no? Porque a veces hacerlo nos hace más comprensible, tanto un lado como el otro. Nos hace más comprensible el arte y nos hace más comprensible también el derecho, porque pasa lo mismo, pero se manifiesta de otra manera, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Podría haberlo hecho de otra época cualquiera, porque en cualquier época que hagamos este mismo ejercicio nos va a pasar exactamente lo mismo que yo espero ser capaz de mostrarles hoy. Que lo que sucede en un lado sucede
también en el otro. No es nada extraño en realidad, pero lo digo y pareciera que estuviera descubriendo una verdad. No, no es ninguna cosa tan impresionante, pero hacerlo es muy enriquecedor. Bueno, bien, yo como decía, he escogido este momento. Y siempre cuando algunos de ustedes a lo mejor han sido testigos de esto, porque alguna vez he aprovechado este mismo tema en clase, cuando quiero hablar de este tema, siempre recurro a esa imagen, ¿no? A la imagen del mundo medieval, temprano ya, del monje copista, ¿no? De ese que copia manuscritos, ¿no? Que han quedado, que han sobrevivido del mundo antiguo, para mantenerlos con vida, para preservarlos para la posteridad, ¿no? Ese señor sentado en su escritorio, que va copiando, ¿no? Que va salvando del olvido, es muy representativo de esta época que yo quiero mostrar, y su espíritu inicial y su paso a la modernidad, ¿no? Es muy importante verlo, porque en él está resumido este espíritu, ¿no? El de conservar, ¿no? Ha caído o se ha desmembrado la utopía era la ciudadanía, ¿no? Esa ciudadanía que abarcaba todo el mundo mediterráneo, en el que hacía que las personas formaran parte de una misma identidad, de un mismo nosotros, ¿no? En todo el Mediterráneo. Eso se ha acabado, está en decadencia, se ha roto, y estamos, o los seres humanos están en esa época, como dice Paolo Grossi, rodeados de la naturaleza, ¿no? Cercados por la naturaleza. Ya no hay viajes, o muy pocos, son peligrosos, en fin. Y entonces, en esos lugares, en esas aldeas, es donde habitan las personas que quedan, en el campo, las personas que han migrado allí, la mayoría, ¿no? Y está el monje que conserva, ¿no? Es allí el único reducto donde se mantiene la cultura, la escritura, ¿no? Y estas obras clásicas, ¿no? Y su tarea no es creativa, en el sentido de que él no está pensando como el profesor Pérez Collados, que ha leído, ¿qué novela voy a escribir ahora, que he terminado la anterior? ¿No? Sino que está pensando qué libro de los que están aquí está deteriorado y hace falta salvarlo, ¿no? Más adelante esto también se convertirá en una industria, en el sentido de que se pueden hacer libros por encargo y demás, pero en el primer momento el monje lo que hace es conservar su biblioteca, ¿no? Es conservar su biblioteca. Y eso que hacen esos monjes también sucede en el arte, pictórica, que es donde yo quiero ir a parar, ¿no? Aquí tengo un Pantocrator, que es del siglo VI, ¿no? Ustedes están viendo, VI, en el que se representa una imagen, ¿no? La imagen del Cristo en majestad, ¿no? Pantocrator significa el que lo gobierna todo, ¿no? Eso, literalmente. Entonces este Pantocrator empieza a ser representado más o menos desde esta época, desde el siglo VI, son los más antiguos que conocemos, y lo que buscan los que lo representan es precisamente, y lo mismo que el monje, es conservar, ¿no? Es repetir, ¿no? Mantener. No porque se vaya, en este caso, a perder, sino que porque lo que justifica ese arte, igual que lo que justifica conservar los libros, lo que justifica ese arte es que es antiguo. Es antiguo. Lo antiguo en el mundo medieval es bueno. Esto lo dicen siempre los historiadores del derecho, lo repetimos una y otra vez, y rara vez los alumnos lo entienden. ¿Cómo es esto? Sí, porque vivimos en una época, cuando ha caído esa utopía, ¿no? Vivimos en esta época, en el mundo medieval, temprano, en la época feudal, en el que la tradición, lo anterior, es lo valioso. Lo valioso es lo anterior. A mis alumnos les pongo como ejemplo ahora, últimamente, nuestra mentalidad postmoderna, ¿no? Porque cuando el futuro se nos antoja algo terrible, algo funesto, un lugar tenebroso, en todas estas visiones apocalípticas que hoy día triunfan, ¿no? En el cine y demás, es más fácil entender al hombre medieval. No, claro, lo bueno estaba antes, sí, lo bueno era cuando yo abría la llave del grifo del agua y salía agua. Qué bueno era entonces, ¿no? El mundo. Bueno, la idea es entender que en esta época lo pasado, la tradición, es lo valioso, es lo que da legitimidad, ¿no?
lo bueno está antes, el futuro tiene que sostenerse en esto. Por lo tanto, si yo voy a pintar algo, no voy a inventarme yo algo nuevo. Voy a pintar lo que ya había, porque eso es lo valioso. Conservar lo que hay, no inventarse cosas nuevas. El cambio tiene que estar muy justificado. No funcionan los eslogans políticos actuales, ¿no? El cambio, que son nuestros eslogans. Bueno, lo eran hasta hace poco, porque ahora es el volver a ser grandes, ¿no? Que es muy popular, no solo Trump lo usó. También precisamente por lo mismo, ¿no? Por la misma idea, ¿no? El pasado como algo mejor, ¿no? Bueno, los hombres del mundo medieval también piensan así, ¿no? También piensan así. Y voy a ir mostrando cómo esta imagen se va repitiendo. Miren que en esta imagen no es, lo importante no es el mundo natural, ¿no? Estas dos, la primera era del siglo VI, la segunda que mostré del XI está también. Aquí tengo un torpedo con una chuleta, no sé cómo le llaman en Argentina, las chuletas a los torpedos, cuando tienes algo, las pruebas para copiar, ¿cómo se llama? Machete. Un machete, ¿no? Con los siglos, porque no se me olviden, no cometer errores. Este es del 11, como decía. El Pantocrátor. Siempre los mismos símbolos, no importa lo de este mundo, fíjense que lo que importa es lo del otro mundo, lo sagrado, e importa conservar aquellos elementos de la composición original, el libro, el gesto de la mano, en fin, la aureola, ¿no? Estos son más nuevos, son del siglo XII, estos son de aquí, de Cataluña además, ¿no? Que mantienen la misma simbología, agregan alguna que no es nueva, como la almendra mística, que es de importación oriental del mundo persa, ¿no? Se incorpora en el arte cristiano tempranamente. Ya hay aquí en Girona, si alguien lo quiere ver, en la iglesia de San Félix, hay un sarcófago paleocristiano del siglo V, si no me equivoco, en donde lo que hay en el centro es un Cristo envuelto en una almendra mística, ¿no? Que es esta. O sea, que ya es un solo cristiano muy pronto, muy temprano, ¿no? No hay perspectiva, no interesa este mundo, estamos pensando en el otro, ¿no? Estamos pensando en el más allá. Y la figura no es propiamente humana en términos estéticos, ¿no? Está desproporcionada, la mano es gigantesca, la cabeza, los ojos están mucho más arriba de lo que uno le enseñaban en el colegio, que tenían que ir los ojos cuando se iba una cara, ¿no? Es feo si uno se fija así, ¿no? Parece, ¿no? Sí, francamente feo, pero porque lo que importa no es representar al ser humano, a estos artistas. Pero miren, ¿no? Este es un fresco del siglo XV, ¿no? De pronto, sí que importa, ¿no? El movimiento, el volumen, miren el mundo, como ahora ya no es un círculo, sino que es una esfera, ¿no? La mano esa que antes tenía una posición hierática, ¿no? y ahora se está moviendo hacia el mundo, ¿no? La ropa, se ven los detalles, ¿no? Es un cambio muy importante. El mismo cambio, y miren ¿no? Los detalles del manto, ¿no? Y las caras es muy importante, las caras son humanas. Fíjense que las caras son humanas, esto también es del siglo XVI. ¿Eh? Las caras son humanas. Podríamos reconocer a este señor que está ahí puesto, que está dibujado. Y muchas veces son personajes de la época, o el mismo que encarga el cuadro, ¿no? Ya lo vamos a ver en la siguiente pasada que voy a hacer. ¿Qué pasa en el derecho? Lo mismo. Esto que están viendo allí, ustedes, es un texto con glosas, ¿no? ¿Qué sucede en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, hasta el XIII en el mundo del derecho? Lo mismo. El derecho es tradición. Lo que hace que el derecho sea valioso es que viene de antes, es que es antiguo, ¿no? Es que es antiguo. Y por lo tanto, los juristas no se dedican a inventarse un nuevo derecho así como así, porque ellos, cuando aparecen los primeros juristas medievales que van a empezar a extenderse por Europa desde el siglo XII y XIII, sobre todo, esos juristas
no tienen legitimidad. No tienen legitimidad para inventar un nuevo derecho. Ellos tienen la legitimidad que les da a conocer el antiguo derecho. Porque recuerden ustedes que en el siglo XI se recuperan, ¿no?, los antiguos textos romanos, ¿no?, que recopilados por el emperador Justiniano, que los había recopilado en el siglo VI, en el siglo XI se recuperan y comienzan a ser estudiados, ¿no? Lo único que en ese momento tiene legitimidad de todo eso que está sucediendo en ese minuto, el centro en Bolonia, el edificio, los profesores que están ahí, lo único que realmente tiene legitimidad es que hay un texto que es antiguo. Ese texto sostiene todo lo demás. Sobre ese texto se sostiene el castillo del derecho que empieza a existir en la Europa medieval en ese momento, el derecho científico, quiero decir, ¿no? Los juristas no son personas, la de jurista, perdón, no es una profesión reconocible. Ahí va un jurista. No hay juristas, ¿no? Un jurisqué, dirían, ¿no? Porque no existe esa profesión. Estos señores la van a inventar. ¿Y de qué se agarran para inventarla? Se agarran de la legitimidad que tiene el texto, igual como la imagen del Pantocrator. Es la imagen que tiene legitimidad. Yo quiero ser pintor famoso, pues dibujo un Pantocrator. Porque si usted pinta un Pantocrator y le sale bien, a lo mejor su nombre lo vamos a empezar a recordar, aunque el autor todavía en esta época no es muy importante. Lo mismo, si usted quiere saber derecho, estudie los textos antiguos. Y miren cómo en la práctica, en lo plástico, también sucede. El texto que ustedes ven al centro, voy a poner otro para que lo vean también, o dos más. El texto que ustedes ven al centro es el texto, en este caso no es un texto del Corpus Juris, es el texto antiguo, el texto que tiene autoridad, ¿no? Ese está en el medio, en el centro del papel, de la hoja, ¿no? Y alrededor de ese texto, estos señores que estudian anotan las cosas que ellos creen que hay que explicar de ese texto, que ya es antiguo, no se entiende fácilmente, ¿no? Sí, evidentemente esto responde a una necesidad práctica. Hay un texto y yo lo explico al lado, pero también en términos plásticos nos muestra la dependencia de los juristas respecto del texto. El jurista está agarrado del texto. No se le ocurre escribir un tratado. Ahora voy a sentarme en mi máquina de escribir y voy a escribir un libro sobre, yo qué sé, derecho tributario. No, el jurista estudia el texto y se agarra de ese texto para ser él alguien, para convertirse en jurista. Porque hay que inventar la profesión, que es lo que sucede en el siglo XII, XIII, XIV, ¿no? Esos juristas están allí trabajando un texto como quien trabaja la imagen del Pantocrator, ¿no? Trabajando allí. Ahí tienen otros ejemplos, ¿no?, de glosas. Voy otra vez a la pintura, ¿no? Tengo 20 minutos, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Va. Muy bien. Tengo otra sucesión de imágenes. Esto es una última cena, siglo VI, esta, ¿no? Miren ustedes cómo al autor no le interesan lo más mínimo las reglas de la física, ¿no? Ni la perspectiva. Además, todos se ponen a un lado para posar para el cuadro, cosa que es absolutamente inverosímil, ¿no? ¿Por qué? Porque al autor no le importa mostrar lo real, le importa mostrar el más allá, ¿no? Ese pasado, ese momento de intersección de lo divino y de lo humano en este mundo, ¿no? Otra vez, esta es del siglo XI, un fresco. Los rostros no son de este mundo, no son humanos, ¿no? Difícilmente podríamos reconocer a alguien allí si lo viéramos por la calle, al modelo, ¿no? Difícilmente. Este otro, lo mismo, este es un poco posterior, es del siglo XIII, ¿no? Lo mismo, no hay perspectiva, no hay fondo, no importa este mundo, lo que importa es mostrar lo que qué están haciendo, porque es un momento sagrado, ¿no? En cambio, la cosa empieza a cambiar ya en el siglo XIV. Miren ustedes cómo ahora el autor decidió que había que cerrar la mesa un poquitín, ¿no? Y entonces cambia la perspectiva y lo mira desde arriba. ¿Por qué? Porque ahora parece que sí le importa al mundo, que sí le importa que las cosas se vean como de este mundo. Miren por favor, que ya se han cerrado, el autor mira desde arriba para que la gente pueda estar de espalda y aún así ver la mesa, que es lo importante, pero además a un costado
hay, ¿no?, dos personas, los dueños de casa que nos están hospedando a Cristo y sus discípulos, limpiando los platos, en una imagen absolutamente doméstica, ¿no?, de este mundo, real, ¿no?, real, tangible, que sucede a diario, ¿no? Ya no es esa imagen hierática del otro mundo, ¿no? Aquí también se pueden ya empezar a reconocer las expresiones, los rostros, las intrigas, ¿no?, en los ojos. Y que decide esta, ahí ese cuadro que está ahí al fondo, probablemente son, yo no me acuerdo, los que encargan el cuadro que aparecen, ¿no? Ahora yo aparezco, la gente va vestida con ropa de otra época, en fin, aparecen en el cuadro. Por favor, miren los mantos de los que están sentados de espaldas, el detalle. Parece que ahora a estos pintores sí que les importa el mundo real. Ya no están tan centrados en el otro mundo, en el repetir simplemente. El motivo no ha cambiado, el motivo sigue siendo la última cena, porque es el motivo que es necesario conservar, es la tradición. Pero la forma en que ese motivo lo vamos a ir tratando sí que va cambiando, ¿no? Ahora sí nos importa el mundo que vemos aquí. Y esta pintura, miren por favor el suelo, el techo, este cuadro sí que nos importa que represente el mundo también, el mundo natural. Y llegamos a este que está lleno de movimiento, de perspectivas de color, ¿no?, de expresión. Bueno, a los juristas en el siglo XIII y XIV les pasa lo mismo. Esos juristas que han estado durante 2 siglos y medio explicando ese texto que habían encontrado, ¿no?, explicando lo que habían hecho los romanos, de pronto empiezan a mirar para el lado. Esto mi amigo José María lo explicaba muy bien y yo se lo copié y siempre lo uso, con un ejemplo más mundano, ¿no? Él decía, los glosadores son como un buen marido, ¿no?, que está casado, recién casado, allí escribe, solo mira a su mujer, o una mujer o marido, porque ahora hay que poner los ejemplos para los dos lados, porque si no después uno lo acusa. Vamos a poner que es una mujer recién casada, solo se preocupa de su marido, de hacerlo feliz, de atenderlo, de que esté contento, que salgan a cenar, que salgan a bailar, todas estas cosas bonitas de los primeros años, y con el tiempo empieza, bueno, a sonarle toda monotonía, y después de unos años va al trabajo y echa un vistazo, ¿no?, y ya le gustan los compañeros por ahí, y echa una cana al aire, ¿no? Entonces, esa cana al aire, en el caso de los juristas, es la realidad, ¿no? Los juristas estaban centrados en el texto, solo en el texto, y de pronto en el siglo XIII, XIV, empiezan a echar un vistazo al mundo real. Y quieren que eso que han hecho con el texto, que ya es aburrido y demás, tenga impacto en el mundo. ¿No? Tenga impacto. Y entonces les interesa lo que sucede, les interesa que esos comentarios de los antiguos juristas romanos puedan ser trasladados a la práctica, y aparece la escuela de los comentaristas, ¿no?, que ustedes estudiaron en la universidad, ¿no? Esta es la idea. Yo quería explicar este paso, que a veces es muy difícil de explicar a los alumnos de Derecho, o nosotros cuando nos interesamos por la historia del Derecho, nos cuesta entender qué les pasó a unos respecto de los otros, a los glosadores, primeros juristas europeos medievales, y a los comentaristas, que es el segundo movimiento, la segunda escuela. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les pasó en medio? Bueno, pues lo que les pasó es lo mismo que les pasó a los pintores o a los escultores y demás, que de pronto les interesó mucho más el mundo, ¿no? Se hizo interesante el mundo, ¿no? Se hizo interesante esta realidad, porque el mundo empieza a transformarse, ¿no? Y se centran en él. Los motivos, insisto, se repiten. El derecho sigue siendo tradicional, sigue siendo tradición, sigue el corpus juris civilis teniendo gran peso, ¿no? Es la legitimidad, ¿no? Sigue siendo la última cena el motivo de la representación artística, o el pantocrator, pero cambia la forma en que lo hacemos, la forma en que nos acercamos al mundo desde estos motivos. Y bueno, conforme nos acerquemos al siglo XVII y XVIII, todavía el desgarro respecto de esto anterior será más grande, ¿no? Pero este es el principio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, querido profesor Manuel, muchísimas gracias. Y queda sometida entonces a preguntas e intervenciones
de ustedes, tanto de quienes están aquí compartiendo la sala de grados Tomás y Valiente, como quienes nos están acompañando por la plataforma. Preguntas o intervenciones breves, pido por favor, para la excelente exposición del doctor Vilaldumas. Por favor, Marco Tulio, adelante. Sí. Si en las políticas hay este movimiento de volver al pasado, las artes, este movimiento de volver a creer. Perdón, ¿se escucha desde el Zoom? Más o menos. Si tienes acércate. Bueno, hable fuerte, hable fuerte, hable fuerte. Vale. Si en las políticas hay este movimiento de volver al pasado, pasó en el pasado es mejor. Si en las artes eso también se pasa, ¿qué sería la traducción en el universo jurídico de creer que lo que pasó en el pasado era mejor? ¿Sería eso como que un apego mayor al positivismo, algo así, o no? ¿Qué le parece eso? Muy buena pregunta, fíjate, muy buena pregunta, porque yo últimamente he estado muy dedicado al estudio de las distopías, ¿no? Que forma parte de este fenómeno. De pronto nos parece que el mundo camina hacia el desastre, ¿no? Más que las distopías, incluso, que fueron el género clásico del siglo XX, hoy hablamos de novelas prospectivas apocalípticas, ¿no? Porque no son propiamente distopías, porque la distopía es una novela política, de carácter político. Y en cambio la novela apocalíptica es más amplia, porque a veces son sociedades en las que no hay organización política, o hay muy poca, o porque, como La carretera, por ejemplo, ¿no? de McCormick, que narra la aventura de un padre con un hijo que van hacia el sur para sobrevivir, no hay más, ¿no? Porque ha habido una hecatombe, nadie sabe de qué, ¿no? Y efectivamente esa visión pesimista del futuro, lo que hace, creo yo, es romper digamos, las bases de la modernidad. Porque la modernidad es, sobre todo, una manera de pensar, o la ilustración de la modernidad, es decir, el mundo ilustrado, no la modernidad larga, sino la corta, ¿no? La modernidad ilustrada. La ilustración es un modo positivo de pensar, o utópico, digamos, ¿no? La ilustración se erige, se montan los estados y las naciones contemporáneas en torno a las utopías. Un mundo imaginado mejor que el que vivimos. Y esa utopía además no se coloca en cualquier lugar, como lo dice la palabra, que no tiene lugar, sino que se coloca más bien en el futuro, ¿no? El mundo de la utopía es el futuro, ¿no? Eso ha desaparecido de nuestra mente, ¿no? Y esa crisis del mundo contemporáneo supone una crisis política importante, ¿no? Por eso el volver atrás, ¿no? Como el futuro es malo, miremos atrás, ¿no? Pues, si el futuro nos parece horrible, si el futuro nos parece un lugar de desolación, de pobreza, de diferencias de clases, de capitalismo desbocado, en fin, miremos atrás, ¿no? Y en ese miremos atrás aparece, creo yo, en esa visión pesimista del futuro aparecen el populismo en el ámbito político y también en el derecho, ¿no? La manera se habla en las distintas maneras. El populismo punitivo, lo hablan los penalistas, ¿no? El populismo tributario, hablan los tributarios, porque hay populismo en todas aquellas áreas, digamos, que pueden, digámoslo así, contener a las masas, ¿no? Deseosas de ver un aliento ante este futuro catastrófico, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que podríamos buscar. Pero esto es una cosa que estoy pensando ahora mismo, porque es muy buena tu pregunta. ¿En qué se manifiesta en el derecho, ¿no? Esta idea. Hay otras cosas que podría comentar, pero no me voy a alargar. Profesora doctora Natalia Stringini, adelante. Con el micrófono te vamos a escuchar mejor.
Ahí está. Bueno, yo lo que quería preguntar era si en este cambio, ¿sí?, que vos estás marcando a través de estas pinturas, si pudiste ver, ¿no?, de otras pinturas particularmente, si hay representaciones de juristas, por ejemplo, si en este cambio se incluyen en frescos o en cuadros, ¿no?, representaciones de juristas, por ejemplo, porque a mí me pareció muy claro este motivo. Se te fue el quería micrófono. saber eso. Bueno, creo que ya alargaste la pregunta igual. Sí. No, ¿Ahora me escuchan bien? ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Bueno, esa era la pregunta. Estoy muy complicada con la señal, pero la pregunta, no sé si se pudo escuchar mi pregunta. Sí, se puede escuchar. Acá Creo que sí. Gracias. A ver, yo no hay algún colega que ha estudiado las representaciones de los juristas. Son muy interesantes, ¿no? Cómo se les va representando, cómo aparecen los cuadros, sobre todo en aquellos cuadros donde donde están representados, digamos, los personajes que en el orden político son relevantes, cómo va cambiando el lugar del jurista y demás. Yo no he estudiado esto, pero conozco gente que lo ha hecho y es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Claro, sobre la representación del jurista en el sentido que estoy hablando ahora, podría también quizás hacerse, pero yo no lo conozco, en el sentido de ver el cambio de la percepción del derecho y de la percepción de la profesión jurídica respecto de la representación plástica del jurista. Sería muy interesante, pero no lo conozco. Muchísimas gracias, querido profesor Manuel José Villaldumas, que te puedes quedar acá. Sí. Muchísimas gracias, un aplauso muy fuerte. Y vamos a pasarle la palabra ahora al querido profesor doctor Emiliano Buis. Adelante, Emiliano, te escuchamos con mucho interés. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Quiero primero agradecerte a vos, a José María y a tantos y tantas queridos y queridas colegas que están por ahí en Girona o por Zoom y a los estudiantes de este máster en cultura jurídica que nos permite trabajar con algunas cuestiones interdisciplinarias, ¿no? Me parece que una de las cosas más interesantes que han logrado ustedes con este máster es pensar al derecho un poquito fuera de los ámbitos tradicionales de reflexión, y esto me parece que siempre es muy bienvenido. Quisiera ver si alguno me puede autorizar a compartir pantalla. También voy a seguir un poquito el ejemplo previo para poder mostrar algunas imágenes. Estás autorizado. Excelente. Muy bien. Bien, ahí creo que lo están viendo, ¿no es cierto? Perfectamente. Muy bien. Bueno, entonces, un poquito la idea de mi presentación, y voy a calcular no excederme del tiempo gentilmente ofrecido por la organización, es conversar respecto de un ejemplo concreto de una estela. Ahora vamos a retrasarnos un poquito en el tiempo y vamos a ir al periodo clásico del mundo griego, en particular a la Atenas del fines del siglo V a.C., para reflexionar en torno de la construcción política, jurídica e iconográfica del derecho internacional, ¿no? Una de mis áreas de investigación tiene que ver con la historia del derecho internacional en el mundo antiguo, con los orígenes de esta normatividad que excede las fronteras de las distintas ciudades-estado. Y en este sentido, la invitación que nos ha hecho llegar Ricardo me ha permitido focalizar en un caso de estudio muy concreto, que es una estela de mármol conservada y hoy a disposición de cualquiera que lo visite en el nuevo museo de la Acrópolis, que incluye una serie de inscripciones jurídicas del Consejo de la Bulé de Atenas a favor del pueblo de los samios, ¿no? La isla de Samos es una isla que está próxima al Pireo, y en este decreto ateniense en favor de los samios por la colaboración que los samios habían proporcionado a Atenas durante la guerra del Peloponeso, aparece un relieve superior que tienen aquí en la portada de mi presentación, donde la diosa Atenea
figura estrechándole la mano a la diosa Hera, ¿no? Y lo interesante es que esta representación artística, esta imagen, muestra de alguna manera una manera o un modo de complementar lo que el texto del decreto, digamos, en la parte inferior de la estela, está reconociendo en términos jurídicos, ¿no? Digo, representación jurídica y representación iconográfica permiten, digamos, pensar en una suerte de relación dinámica entre la norma, digamos, de derecho y también la experiencia artística del relieve. Me parece a mí, y esto es un poco el objetivo de lo que quiero mostrar, que lo que la imagen de alguna manera muestra es una suerte de puesta en escena diplomática bastante eficaz, porque lo que hace es no solo ilustrar el decreto, y esta es un poco la hipótesis de mi lectura, sino además recontextualizar un poco el contexto jurídico y de alguna manera a partir de este cruce entre el arte visual y el derecho internacional materializa un juego de poder, ¿no? Lo que quiero mostrar es cómo esta imagen de las dos diosas estrechándose la mano, en definitiva lo que hacen es legitimar las pretensiones hegemónicas que a fines del siglo V Atenas está procurando mostrar ante la comunidad de ciudades-estado griegas. Pero para eso voy a empezar un poquito en tiempos más recientes, porque todos ustedes sabrán que si uno atribuye, digamos, el origen del derecho internacional a un momento histórico determinado, ese momento histórico tiene que ver con la modernidad, ¿no? Y en particular, dentro de la modernidad se piensa que el derecho internacional nace en la llamada Paz de Westfalia, ¿no? Estamos en 1648, estamos al fin de la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, y además de la complejidad geopolítica que este mapa intenta de alguna manera mostrar en la época, en términos jurídicos, lo que es relevante, digamos, de la Paz de Westfalia, es que por primera vez se asienta, esto es lo que suele decir la mirada tradicional del derecho internacional, un mecanismo regulatorio basado en la igualdad o en el equilibrio de potestades soberanas, ¿no? La igualdad soberana de los estados es un poco el principio general que la Paz de Westfalia ha instalado en las relaciones internacionales. Esta idea de que los tratados funcionan como un mecanismo de reciprocidad casi contractual, ¿no? La pacífica coexistencia entre las distintas naciones se estructura en torno, digamos, de un equilibrio que entre ellas se reconoce. Los historiadores entonces del derecho internacional muestran este momento, básicamente, como el surgimiento del balance que hasta el día de hoy configura la base para el establecimiento de un orden jurídico interestatal. Si uno representara la lógica westfaliana, digamos, en un esquema, uno podría pensar entonces que el derecho internacional se basa en un sistema horizontal, un sistema de coordinación, donde los distintos estados tienen exactamente el mismo poder jurídico, es decir, son estados igualmente soberanos. Fíjese cómo la iconografía y el arte vinculado con la Paz de Westfalia muestra algo parecido, ¿no? En este óleo, digamos, de Gerard ter Borch, se representa la suscripción del Acuerdo de Münster, que es uno de los acuerdos de la Paz de Westfalia. Esta pintura hoy está en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y se puede ver de manera muy concreta lo que yo precisamente quería indicar con relación a la igualdad soberana de los estados, ¿no? Si uno piensa un poco la construcción de la imagen, uno lo que advierte es que desde el punto de vista incluso físico de la representación, los diplomáticos que celebraron y que firmaron el Tratado de Münster están colocados en una lógica de absoluta coordinación y de igualdad paralela, ¿no? En un eje absolutamente horizontal que es de alguna manera representativo de la equiparación de los estados que la propia Paz de Westfalia está instalando en esta época. Si esto es así, y si uno piensa que a partir de la Paz de Westfalia aparece un derecho internacional fundado en la igualdad jurídica de los estados, es decir, la equiparación, ¿qué resta para el mundo premoderno? Bueno, básicamente para el mundo premoderno, lo que en general suele reconocerse es una lógica de las relaciones internacionales basada más bien en la desigualdad, en la subordinación y en el verticalismo, ¿no? Piensen en los imperios, digamos, antiguos, piensen en la lógica de la sumisión, de la subordinación, y en el intento por utilizar
el instrumento del derecho internacional para asegurar una imposición hegemónica. Pareciera entonces que tenemos dos modelos de derecho internacional claramente escindidos y que están estructurados a partir de un punto histórico de inflexión, que es el año 1648, con el reconocimiento de la Paz de Westfalia. Esta idea, sin embargo, me parece que debe ser repensada y que ya en la propia antigüedad, y esto es un poco lo que intento hacer con el análisis de los testimonios sobre tratados internacionales en el mundo grecorromano, aparece básicamente una tensión en el propio sistema antiguo, en donde la desigualdad se disfraza bajo cierta voluntad de equiparación. Y esto queda, a mi juicio, muy patente cuando uno trabaja casos específicos, ¿no? Y un poco la idea de trabajar con esta estela ateniense de Samos, a la que estoy haciendo referencia, es precisamente mostrar cómo en un documento epigráfico antiguo aparece, digamos, un intento por disimular la distinción hegemónica a través de un intento aparente por colocar a las dos partes de la negociación en un plano de igualdad visual y por lo tanto de igualdad jurídica. Hablemos un poquito de esta estela de Samos, porque estamos en un evento de arte y derecho y corresponde un poquito definir cuál es nuestro objeto artístico, ¿no? Esta estela es bastante único, ¿no? Como ejemplo, porque nos proporciona varias particularidades que merece un poco atención. Por lo pronto, tenemos que la estela está compuesta de tres partes, ¿no? Que fueron, de hecho, halladas en momentos distintos. Una primera parte que tienen ustedes marcado ahí en amarillo y que fue encontrada en la propia Acrópolis en el año 1888 y publicado ese mismo año. Enseguida se dio cuenta de que este hallazgo debía vincularse con dos fragmentos que habían sido hallados casi una década anterior, donde incluye una segunda parte de un decreto y una tercera parte de un decreto. Por otro lado, además, poco después se le agregó un tercer fragmento, que tienen ustedes en la parte inferior de la reconstrucción, que proporciona nuevas líneas para comprender el alcance del decreto. La reconstrucción del texto, entonces, debe enfrentar distintas dataciones, porque se ha asegurado en términos arqueológicos que la parte superior del texto data del año 405 a.C., mientras que las partes inferiores datan básicamente de decretos del 403 o 402, con lo cual es posible que se haya concebido una estela extensa, es una estela bastante prolongada, donde la primera parte fue redactada primero y luego fueron incorporados una serie de disposiciones posteriores que de alguna manera complementaban el decreto original. Lo interesante con respecto al texto es que el texto comienza diciendo que es una dedicación a los samios, y cito directamente la traducción, quienes se juntaron con el pueblo de los atenienses. Por lo demás, a lo largo del decreto, se van a describir cuáles son los derechos que Atenas le va a conceder a los samios. Fíjense, por ejemplo, que lo que hacen los atenienses en primer lugar es alabar a los embajadores de los samios. Y a continuación, esto es la línea 7, aparece toda una serie de beneficios que no implican de parte de Samos ninguna contraprestación, es decir, son beneficios unilaterales que Atenas va concediendo de manera concreta a este pueblo de los samios. Fíjense aquí la parte central, ¿no?, del decreto. Dice, y en respuesta a lo bien que actuaron con los atenienses, y porque ahora se preocupan por los atenienses y proponen cosas buenas, el Consejo y el pueblo han decidido que los samios sean considerados atenienses, que vivan bajo el régimen político que deseen, y que, como ellos mismos dicen, que esto resulte tan provechoso como sea posible para ambas partes, cuando llegue la paz, y entonces se deliberará conjuntamente sobre los otros asuntos. Dice, serán autónomos, valiéndose de sus propias leyes, y en las otras cuestiones actuarán de acuerdo con los juramentos y los acuerdos convenidos por los atenienses y los samios. Si uno pone atención al texto en sí, el texto, en rigor de verdad, no es un tratado. El texto, de hecho, es un decreto que responde a la voluntad única de Atenas respecto de Samos. La fórmula, el Consejo y el pueblo han decidido, es la fórmula típica de un decreto aprobado por la Asamblea o el Consejo de Atenas. Por lo tanto, a diferencia de los tratados bilaterales, aquí tenemos una norma jurídica que es absolutamente unilateral. Lo que es interesante respecto de esto es que Atenas
sostiene que con posterioridad se podrán deliberar de manera conjunta sobre otros asuntos. Pero en definitiva, y esto quiero resaltar un poco esta idea, el propio texto establece el carácter unilateral del decreto. Esto además se entiende si pensamos que en el 405 y 403, Samos era una pequeña localidad pobre, una zona, digamos, que estaba bajo dominio ateniense y espartano, digamos, de manera alternativa, y sabemos por testimonios de la historiografía, aquí tienen Atenas en el centro de la pantalla y a Samos ubicado básicamente en la zona del este. Lo interesante es que para el 403, Samos había sido ya capturada por los espartanos. Por lo tanto, el decreto respecto de los samios es un decreto que se otorga no a Samos como localidad, no a Samos como ciudad-estado, sino a los refugiados samios que se habían escapado de la toma espartana y que habían llegado a Atenas solicitando la protección de los atenienses. Es decir, la gran potencia de Atenas está otorgando beneficios de carácter unilateral a un grupo de exiliados samios a los cuales se les va a otorgar ciertos beneficios y la posibilidad de ser considerados jurídicamente como atenienses. En este contexto, entonces, de clara desigualdad entre Atenas y Samos, es que me interesa, básicamente, rescatar en la estela la imagen superior. Porque en la imagen superior tenemos, por un lado, hacia la derecha, a la diosa Atenea, que está caracterizada por su casco y su escudo depuesto, las armas están depuestas a un costado, y a la izquierda, aunque no hay rasgos concretos que la puedan identificar, se ha reconocido claramente a la diosa Hera, ¿no? Diosa que además era la protectora de la ciudad de Samos. Atenea, diosa políada, protectora claramente de la ciudad de Atenas, y Hera, la diosa protectora de la ciudad de Samos. Mediante la personificación de Atenas y Samos, se produce en esta imagen superior el acercamiento de los dos pueblos. Ahora, lo interesante es que este acercamiento se da a partir de una escena de manos estrechadas, ¿no? El apretón de manos, en griego la dexiosis, es un gesto, un tipo, digamos, muy estandarizado de gestualidad, muy habitual en el arte antiguo, y que tiene que ver con vínculos de afecto, con vínculos de amistad. Es muy común, por ejemplo, en los epitafios, ¿no? La persona que fallece le da la mano, digamos, a sus herederos. Es una manera de, desde un punto de vista contractual, pasarle al heredero los derechos y las obligaciones que tenía la persona, digamos, antes de morir. Es decir, esta manera, digamos, de estrechar la mano, que claramente es un gesto muy visual, además visibiliza un acuerdo de carácter jurídico, ¿no? La dexiosis tiene un alcance jurídico en términos de obligaciones recíprocas. Hay entonces entre Atenea y Hera una reciprocidad que se da a partir de este apretón de manos. Y acá, y este es mi último punto, se advierte la gran diferencia entre la imagen que acompaña la estela y el texto inferior. Si en el texto inferior lo que se procuraba era un acto unilateral de Atenas, que decidía voluntariamente otorgarle derechos a los samios, claramente en condiciones de inferioridad, en la imagen, en cambio, lo que se ve es una hegemonía ateniense totalmente disimulada. Esto es un camuflaje de manera muy concreta, un camuflaje muy eficaz, donde el decreto unilateral de Atenas se disimula bajo la perspectiva de una suerte de tratado o acuerdo recíproco interpares que oculta la unidireccionalidad de las decisiones judiciales de los decretos de Atenas, ¿no? Entonces, el reconocimiento recíproco que aparece en la imagen establece una lógica visual que es muy diferente de la realidad histórica, ¿no? Una realidad histórica donde claramente los exiliados samios no estaban en un pie de igualdad con Atenas, y donde precisamente la imagen entonces reviste cierta utilidad, ¿no? Fíjense la equiparación visual, muy parecida a la que encontrábamos en época westfaliana, entre las dos divinidades que representan, desde el punto de vista, digamos, individual o personal, a cada una de las entidades abstractas y políticas que están claramente involucradas. Condicionados entonces por esta aparente igualdad, el documento entonces que aparece debajo de la imagen debe ser leído, digamos, en una clave ideológica muy concreta, ¿no? El documento entonces está lejos de un
instrumento jurídico del Consejo en el que los samios no tuvieron ninguna injerencia, puesto que se disimula en una ficción de equiparación que 2 milenios antes de la paz de Westfalia deja latentes estas desigualdades que aparentemente se intentan velar. A modo de conclusión, entonces, me parece que la estela ateniense de Samos, tal como se ha conservado, permite advertir algunos mecanismos que traducen esta percepción ateniense de los derechos y las obligaciones internacionales con relación a los pueblos aliados, ¿no? El acto unilateral, jurídico, de reconocimiento de privilegios hacia otro, implica un mecanismo jurídico muy útil que de alguna manera consigue, a partir de esta reflexión, ocultar bajo la imagen superior de la estela un desequilibrio implícito de las partes involucradas en esta negociación. En esta tensión, entonces, entre la desigualdad real de la negociación y la aparente equiparación visual, este ejemplo artístico permite dejar al descubierto algunas de las continuidades retóricas, si ustedes quieren, de un orden jurídico interestatal que, como el actual, lo que pretende hacer básicamente es ocultar las diferencias de poder bajo aparentes similitudes jurídicas. Si comparamos entonces ambas imágenes, digo la estela de Samos del Museo de la Acrópolis, con, por ejemplo, el cuadro del Tratado de Münster de Van Borch que tienen en pantalla, lo que uno advierte es que las estrategias a partir de las cuales el arte ha mostrado las representaciones del derecho internacional no han cambiado, y que en definitiva el arte permite, desde una estrategia mucho más sutil, contribuir a sustentar, digamos, desde otro registro que quizás no es menos crucial que el registro estrictamente jurídico, cómo se va consolidando, cómo se va afianzando en distintos momentos históricos un orden instituyente de la realidad internacional que de alguna manera sirve a los grandes estados para ir de modo sutil y de modo subrepticio imponiendo su mirada del mundo respecto de las otras poblaciones y de los otros pueblos con menos capacidad para negociar y con menos posibilidad de sustentar las bases de ese orden normativo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Y por supuesto, preguntas y comentarios son siempre bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, querido Emiliano. Y a mí me parece que esto de que el arte muchas veces funciona como un disimulador o una ayuda para disimular hegemonías en este tipo de situaciones entre distintos grupos. Yo la verdad que no conozco cuál era exactamente la situación en la paz de Westfalia, pero se me ocurre que alguna hegemonía habría escondida ahí también. Y la estela, que tiene algún parecido en su disposición con la que mencionabas, de la cual sí me he ocupado en su momento y que me parece terriblemente ideológica, es la piedra de Hammurabi, ¿no? Que también hay que recordar que la piedra fue encontrada en Sipar, no fue encontrada en Babilonia, por los elamitas, y que Sipar era una de las muchas, entre comillas, ciudades que formaban parte de la hegemonía babilónica, que era una hegemonía construida fundamentalmente a partir de elementos de convicción y no elementos de fuerza. Hammurabi no tenía el poder militar como para mantener esa coalición si no había una voluntad de las ciudades que la integraban de permanecer en ella. El peligro de los elamitas, evidentemente, y la invasión de los elamitas que Hammurabi había rechazado, había ayudado a que las ciudades de la Mesopotamia acudieran a Hammurabi. Y Hammurabi, cuando se presenta, que tal cual como hacías recién esas rayitas, ¿no? Tal cual, Hammurabi se presenta frente a Shamash
y es interesante que elige a Shamash y no a Marduk. O sea, él reiteradamente en el texto dice Marduk Beli A, Marduk Beli Su, Marduk su señor, el señor Marduk, el señor de Babila, pero usa a Shamash, porque Shamash es un dios común de toda la Mesopotamia. A pesar de que no era el dios de él, no era el dios de Babilonia. Entonces, yo creo que esto permanentemente, o sea, el arte, hasta te diría, uno llega a las Naciones Unidas, ¿no? Y ve las banderas, ese show de banderas que están distribuidas ahí. ¿Y cuál es la sensación de ese show de banderas? Bueno, todos estos países son iguales. Por eso los mástiles tienen la misma altura, las banderas todas cuidadosamente tienen el mismo tamaño, y demás. Ahora, todas las personas que entramos ahí sabemos que no todos los países son iguales y que las Naciones Unidas son una entidad que tiene determinados países que cortan el bacalao y otros que van y se sientan ahí y cada tanto les dejan hablar un poquito. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver. El otro día un alumno del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, de la República Popular China, decía, en última instancia, toda la política siempre requiere de un show, ¿no? Yo me atrevería a decir que la política en general es un show. Los griegos lo hacían muy bien, ese show, los romanos ni hablemos, y bastó ver hace unos pocos días el funeral de Isabel II y la coronación de Carlos III para ver que sigue siendo un show. Antes hablábamos del impeachment de Dilma, otro show, ¿no? Y demás. Entonces yo creo que estas manifestaciones artísticas son parte del show, ¿no? De este show que es el show del derecho, donde nos vestimos de maneras raras, donde en algunos lados se usan togas de un color, de otro color. Los jueces en Argentina, que en una época se negaban a recibir al abogado si no llevaba corbata, ¿no? El uso de expresiones que nadie usa, fórmulas como usía, será justicia, me acuerdo que una vez un cliente, cuando le di a firmar un escrito, le decía, será justicia, dijo, tiene razón, doctor, será justicia. Yo no, mire, es una fórmula que se pone siempre, aunque esté pidiendo la cosa más abstrusa al mundo, se pone será justicia. No es que por el caso suyo en particular le pusimos será justicia, no, nada que ver, ¿no? Y siempre me voy a acordar un cliente mío que me miró anonadado cuando salió un proveído que decía, corran los autos según su estado, ¿no? Y miró anonadado. El tipo pensó seguramente un Volkswagen del año 70 con un Rolls Royce. A veces corran los autos según su estado, ¿no? Entonces, yo creo que estas piedras forman parte del show. Y la verdad me parece espectacular, como siempre, tu intervención. Profesora doctora Andrea Laura Gastrón. Si pone micrófono, resulta que la entendemos mejor. Perdón, ahora sí me escuchan. Sí, porque la telepatía nos están dando mal últimamente. Yo hablaba sola. Bueno, me encantaron las exposiciones que vi todas. A Emiliano una pregunta muy concreta. Está muy claro, digamos, quién es el que, este arte que responde al poder de Atenas, ¿no es cierto? A mí me gustaría saber si hay algún vestigio del mismo hecho, lo que dejaron los samios, digamos, para ver la contraposición, ¿no? A lo mejor la falta de dato también es un dato ahí, pero bueno, preguntarte concretamente si sabes que exista algo y cómo se muestra del otro lado, ¿no? El arte de los vencidos, como dice Walter Benjamin, por ahí. Eso, gracias. Gracias, Andrea. Bueno, muchas cosas. Empiezo por lo más sencillo, quizás, que es responderle a Andrea. Bueno, no. De hecho, no tenemos. Así como
el 90% de lo que conocemos del mundo griego clásico viene de Atenas. Hay un atenocentrismo, digamos, radical en las fuentes. No conocemos más que la visión unilateral de Atenas, que por otro lado es una visión, y esto es lo que me parece interesante, que es una visión orientada hacia los propios atenienses, ¿no? Es decir, esto no es una propaganda necesariamente, digamos, hacia los otros, aunque claramente los aliados de Atenas, una vez por año, en marzo, llegaban, digamos, al Pireo con los tributos que depositaban en el teatro de Dioniso para Atenas, con lo cual los extranjeros iban a la Acrópolis y veían, desde el punto de vista visual, la riqueza de Atenas, y veían estas representaciones, pero el destinatario de este arte es un destinatario local. Por lo tanto, es una manera, digamos, de autorrepresentar Atenas, no como una instancia de poder hacia el otro, sino básicamente como un centro de recepción hospitalario, ¿no? Atenas se presenta hacia la comunidad como de extrema hospitalidad, y esto lo demuestra también la tragedia. Me iría de tema, pero si uno trabaja las tragedias de Esquilo, las tragedias de Sófocles, lo que uno advierte es que la representación de Atenas siempre es brazos abiertos hacia los exiliados que buscan protección del poder ateniense. Y esto le sirve a Atenas para reforzar su dominación, una dominación que no es por la fuerza, sino sutil. Dicho esto, también la fuerza existe si la sutileza no alcanza. En la imagen estaba Atenea con las armas depuestas, mientras que Hera no tiene ningún arma, ¿no? Esto es significativo. Hay una voluntad por parte de Atenea de dejar las armas y estrechar la mano, ¿no? Pero quien realizó ese relieve dejó muy en claro que no es que las armas no están, ¿no? Las armas están y reposan sobre el árbol de olivo, que además representa el nacionalismo ateniense por excelencia. Así que hay como todo un juego ahí de lo que se dice y lo que no se dice. Y con respecto a lo que dice Ricardo, plenamente de acuerdo. Hoy se está trabajando mucho sobre las teorías de la performance en el mundo antiguo, ¿no? Sobre la construcción semiótica, digamos, del espectáculo jurídico, del espectáculo dramático, del espectáculo político, como una manera de representar visualmente, mediante códigos, una especie de semiótica del poder, ¿no? Y lo performativo funciona así. Es esto, es el show que muy bien decía Ricardo. Espero en algún otro evento, en Girona 23, venir con otras evidencias. Es muy interesante, siguiendo lo que dice Ricardo de Hammurabi, por ejemplo, los testimonios visuales en el Reino Nuevo Egipcio, donde se consolida el imperio, digamos, egipcio, y donde aparecen imágenes muy concretas de los faraones frente a los extranjeros, que muestran desde lo visual el desequilibrio, pero el equilibrio del faraón con el dios, ¿no? Es decir, los extranjeros son siempre chiquititos y son siempre muchos. El faraón, que generalmente los agarra del pelo, siempre es más alto y tiene la misma altura que Amon-Ra, por ejemplo, en el caso de Ramsés, que es el dios ante el cual Ramsés ofrece el cuerpo de esos extranjeros. Así que hay mucho para trabajar en estas representaciones artísticas, jurídicas, digamos, del mundo antiguo. Así que gracias a Ricardo y a Andrea por sus comentarios. Gracias a vos, Emiliano. Sandra, esto de verdad, muy breve, porque estamos fuera de tiempo. Adelante. Só fazer comentário, quando observando até as mãos, né, nós vemos par de igualdade. Quando olha o olho de Atênia, ela está olhando para baixo, então, dissimulação total ali, né? Então, se os olhos são a alma, né? Se são a expressão da alma, ali somente vemos que Hera estava olhando olho dos olhos, a outra estava dissimulando para baixo. Então, é aquele velho ditado, dou-lhe com as mãos, mas tiro com os olhos. Só isso. Muchas gracias. Y soy muy breve con esto, si a alguno le interesa, me puede escribir. Yo hice un trabajo hace tiempo sobre la semiótica de las manos en el derecho romano, y cómo las manos, en función de cómo están colocadas, significa jurídicamente cosas distintas. Las manos estrechadas es acuerdo entre paridad, las manos hacia arriba, por ejemplo, es súplica. Por lo tanto, implica, digamos, querer someterse a la protección jurídica de un otro superior. Así que, gracias, Sandra, y los ojos son claves también para la lectura. Gracias. Muchas gracias, querido Emiliano. Muchísimas gracias.
Tenemos gente de Ecuador en el público y acá es interesante ver el hemiciclo de Guayaquil, donde San Martín y Bolívar se dan la mano y tienen exactamente la misma altura, ¿no? Ahí María Judith Mora se coloca. Es notable que San Martín y Bolívar tuvieran exactamente la misma altura, ¿no? Qué casualidad, qué cosa tan notable. Parece que para ser libertador de América tenías que dar esa altura. Decía, yo quiero ser libertador de América, a ver, póngase ahí. No, qué lástima, queda petizo. No, usted quedó demasiado alto. Bueno, hasta que salieron San Martín y Bolívar. Muchísimas gracias. Y pasamos ahora, espero que hayas conseguido mejorar el problema de onda que aquejaba a la querida profesora doctora Natalia Stringini, quien nos deleitará con la exposición sobre discurso jurídico y cómico teatral en Terencio, en la construcción de la moral de la prostituta romana. Adelante, querida Natalia. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, tengo solucionado medio atado con alambres la cuestión de la conectividad. No sé si se me está escuchando bien. Sí, se te está escuchando. Bueno. Entonces comienzo. Bueno, yo lo que me propuse hacer es intentar justamente reconstruir un poco. Yo le puse el término moral, pero también podría haber puesto identidad de estas mujeres, ¿no? Tratando de comparar el discurso jurídico, ¿sí?, con el discurso teatral, porque basándome en la idea que la moral de estas mujeres, ¿sí?, está formada por las conductas que se le asignan desde el derecho, por ejemplo, desde este código jurídico que sale de la nobleza, de un sector destacado, ¿no?, varones importantes, pero por otro lado este discurso cómico, en este caso Terencio, que las incluye a ellas, ¿no?, porque Terencio contiene discursos que son las voces de las prostitutas, aun cuando uno puede pasar por este tamiz de decir, bueno, el que escribió esta obra de teatro o estas obras de teatro fue Terencio, ¿no? Pero lo cierto es que Terencio le da voz a estas mujeres, cosa que no sucede con el discurso jurídico. Entonces, bueno, mi idea un poco fue comparar, ¿sí?, y ver en qué cosas coincide, cómo es la relación entre estos dos discursos, qué tensión, si hay coincidencias o no entre estas dos cuestiones. Yo tomé como eje dos conceptos, uno que es Judiquitia y otro que es Fides, bueno, como ejes, ¿sí?, para el análisis. En realidad lo que yo estuve viendo es que, por supuesto respecto de, cuando uno compara los discursos, cuando uno compara las voces del discurso jurídico y las voces masculinas del discurso teatral, coinciden en aquellas cuestiones que se le asignan a estas mujeres. Pero cuando uno escucha las voces de estas mujeres en el discurso teatral, estas mujeres se asemejan a las mujeres honestas, ¿no? En las cosas que hacen, en las cosas que expresan, se asemejan un poco a aquel otro sector de mujeres que son las mujeres honestas. Bueno, lo primero, para ir viendo algunas cuestiones de las conclusiones y explicar un poco más, a ver, el discurso jurídico le asigna a estas mujeres falta de pudor. No tienen pudor, no tienen honor, ¿sí? En consecuencia, no solo tienen un comportamiento sexual deshonroso, ¿sí?, sino que además no tienen excelencia moral, ¿sí?, no tienen vergüenza, ¿sí?, no tienen belleza armónica, no tienen sumisión, no tienen silencio, no tienen un montón de cosas más que van por detrás de la ausencia de castidad, ¿no? O sea que cuando uno habla de la falta de honor para el discurso jurídico, no solo es ausencia de castidad, sino que además es ausencia de todas estas valoraciones morales que están por detrás, ¿no? Compostura, obediencia, dignidad, tranquilidad, sentido de deber, piedad, ¿no? Estas cosas no las tienen estas mujeres, ¿sí?
Bueno, reciben una censura moral, no tienen autocontrol, ¿no? El autocontrol es de aquellos libres, honestos, ¿no? Así que tampoco tienen autocontrol. Y su identidad y su moral se construye desde un claro desprecio por parte de la sociedad, ¿no? O sea, son mujeres rechazadas, son mujeres como poco perdonadas, ¿no? Parecería que nunca pueden sacarse de encima esta condición, ¿no? De prostitutas, ¿no es cierto? Por eso, y acá me paso al discurso teatral, por eso son representadas como mujeres que se benefician con la infelicidad del matrimonio de sus amantes, ¿no? Ellas, si sus amantes tienen matrimonios mal avenidos, ellas están bien, ¿no? Son enemigas de las mujeres casadas, no se conforman con un solo hombre ni con pocos regalos, constantemente están buscando regalos, provocan la ruina de sus amantes, las ruinas económicas y patrimoniales de sus amantes, y de los padres de sus amantes, que son los que están constantemente sufragando los gastos de sus hijos, ¿sí? Tienen audacia, como no tienen pudor, tienen audacia, ¿sí? La necesitan para llevar adelante las tareas de seducción, pero además tienen una audacia confundida con el dolo, ¿no? O sea que tampoco actúan de buena fe, ¿no es cierto? Tienen avaricia, constantemente buscan obtener riquezas, y expresan ofensas, ¿no? Expresan ofensas hacia sus amantes. Aman a sus amantes mientras les den regalos, pero en cuanto sus amantes cortan con los regalos, no los quieren y se muestran exigentes y malas con sus amantes, ¿no es cierto? Se diferencian de las mujeres honestas desde la ropa que visten, ¿sí? Hay del digesto que dicen qué viste una mujer honesta y qué viste una prostituta, o sea que al derecho le interesa marcar qué se pone una y qué se pone otra. Desde las fiestas religiosas en las que participan, desde las condiciones jurídicas que tienen, las prostitutas en muchos casos están asociadas a la esclavitud, ¿sí? Muchas son esclavas, son extranjeras, son mujeres abandonadas. Y también desde el espacio físico que cada una se ocupa, ¿no? Y esto las comedias lo muestran muy bien, porque si a la mujer honesta se le asigna la domus, la casa, el espacio que comparte con su familia, con su esposo y con sus hijos, a estas mujeres se les asignan las calles, los burdeles, las tabernas, los teatros, los espacios donde están los baños públicos, los espacios donde están los gladiadores, los soldados, ¿no? Estos son los lugares donde ellas están, ¿sí? Por eso las comedias lo muestran. Es interesante ver que se genera como un escándalo, ¿sí? En una de ellas particularmente, que una prostituta calificar como domus el espacio donde habitan las prostitutas, ¿no? Hay un personaje que dice, bueno, entro a la domus de estas mujeres, ¿no? Y en realidad no debería ser una domus, ¿no? Siguiendo esto que vengo explicando, ¿no? No es una domus, porque la domus vive la mujer honesta con su familia, ¿no? Pero bueno, utiliza la expresión domus para referirse a la casa donde ella vive con el resto de las prostitutas, ¿sí? Y además se diferencian desde lo estético, ¿no? Porque si la mujer honesta es prolija, es modesta, ¿no? No está toda pintada ni está cargada de joyas, bueno, la prostituta es desprolija, ¿sí? Está adornada siempre con oro, con joyas, con adornos, con pinturas, ¿no? Para agradar con descaro, ¿no? La prostituta necesita agradar, pero con este descaro y con esta audacia, ¿no? A su amante. Bueno, son mujeres que también están diferenciadas por el tipo de amor que expresan, ¿sí? El amor de la esposa honesta y de la mujer honesta es un amor sublime, en cambio el de estas mujeres no es un amor sublime, no es un amor en realidad, ¿sí? Porque en el medio hay comercio, así que no hay amor, ¿sí? Y tampoco son mujeres que tienen fides, porque están constantemente engañando, ¿no? Constantemente diciéndole cosas bonitas a sus amantes, pero solo para que le den regalos y nada más, no porque lo expresen con sinceridad. Pero cuando uno va a las comedias y ve a las expresiones de estas mujeres, ¿no?
uno ve que ellas aman, ¿no? Ellas en algún momento dicen algunas, bueno, yo sé lo que es el amor, ¿no? Yo sé lo que es el amor. Aman a sus amantes, ¿no es cierto? O algunos de sus amantes en particular, ¿no? Y en consecuencia tienen capacidad de perdonar, ¿no? Porque saben lo que hace el amor y perdonan las cosas que se hacen por amor, ¿no? Y tienen sentido de justicia, ¿no? Expresan esto, y tienen sentido de bondad, ¿no? Y hacen cosas en favor de sus amantes, inclusive se animan a presentarse a la casa de las esposas de sus amantes, ¿no? En pos de este sentido de justicia y este sentido de humanidad y de perdón y de considerar y de saber lo que es bueno, ¿no? Entonces, bueno, tienen sentimientos que por lo menos el orden jurídico se los asocia a las mujeres honestas, ¿sí? Y expresan confianza, ¿no? Esto me llamó la atención porque si bien el orden jurídico las hace carecer de fides, ¿sí? Y en consecuencia las limita y las traba para aquellos actos que requieren fides, como por ejemplo ser testigos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Algunas expresan, ¿sí? una palabra, ¿sí? basada en la confianza, ¿no? Y hay personajes, ¿sí? que expresan y que reconocen que la palabra que va a decir estas mujeres, ¿sí? Es una palabra basada en la verdad y basada en la confianza. Le reconocen, ¿sí? fides a esto que ellas van a decir, ¿no? Hay una comedia particularmente que se llama La Équira, donde el padre de un joven que está casado y que este joven no quiere reconocer a su hijo recién nacido, el padre piensa que no lo quiere reconocer porque todavía tiene amores con la prostituta, ¿no? Entonces va a buscar a la prostituta y le pide a esta mujer que diga la verdad, ¿no? Que se comporte de manera honesta y que diga la verdad, que él va a creer en lo que ella dice, ¿no? Entonces acá hay un vínculo, ¿sí? claramente basado en la fides, ¿no? Él va a creer en lo que ella dice porque entiende que sus palabras van a ser verdaderas y porque entiende que lo que ella vaya a decir, va a depender claramente la solución a este problema jurídico que tiene, que es la exposición de un menor, ¿no? De un recién nacido, ¿cierto? Que es su nieto, ¿no? Que es su nieto. Entonces, bueno, él busca palabras verdaderas. Y esto parecería como absurdo, porque si las prostitutas son mujeres que son audaces y que engañan a sus amantes y que le dicen solo cosas lindas para obtener beneficios y regalos, bueno, ahora este hombre busca palabras sinceras y palabras verdaderas, ¿no? De esta mujer. Bueno, yo voy a concluir porque estoy totalmente perdida con el tiempo, no sé cuánto me queda, pero me perdí. Te quedan 9 minutos. Bueno, perfecto, Ricardo, porque vi el horario acá, pero me olvidé y bueno, me perdí. Bueno, y además entablan, ¿sí? Y también basado en las fides, entablan relaciones de amistad, ¿no? Relaciones de amistad, ¿sí? Con sujetos que las van a proteger, ¿no? Y estas relaciones de amistad claramente están basadas en la buena fe, y están basadas en las fides, y están basadas en el respeto de la palabra, ¿no? Entonces, estas mujeres aparecen, ¿sí? ejerciendo claramente funciones de prostitutas, son prostitutas, viven en un burdel, buscan, ¿sí? regalos de sus amantes, pero también se comportan, ¿sí? como las mujeres honestas, ¿no? en algunos aspectos. Y es interesante ver, y con esto termino, Ricardo, para no correrme, es interesante ver cómo el discurso jurídico y el discurso cómico, ¿sí? por momentos coinciden, pero por momentos hay una clara oposición respecto de estas mujeres, ¿no? Y lo que es interesante también es ver cómo, cuando no coinciden, ¿sí? no coinciden justamente en las voces que salen de las propias mujeres, ¿no? Así que bueno, yo con esto cierro, un poco marcando estas ideas, y vuelvo a decir, mi intención fue reconstruir un poco cómo ambos textos y ambos discursos, bueno, reconstruyen la identidad de estas mujeres. Así que, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida Natalia. Por suerte no hubo ningún problema de conexión, al contrario, se te escuchó perfectamente durante toda la exposición. Me alegro, me alegro. Sí, no, perfectamente. Yo creo que estos abordajes a los que ustedes han hecho referencia hoy durante nuestro encuentro desde la mañana, estos abordajes que permiten las miradas desde lo artístico, la idea de lo jurídico como algo social y demás, permiten esta cuestión de colocar dentro del escenario a grupos y a personas que tradicionalmente, en gran medida pienso que en vinculación con los prejuicios característicos de nuestra cultura, en particular, han sido excluidas. Excluidas, en los libros son apenas un comentario, una palabra, los libros de derecho, no en los libros desde otros puntos de vista, desde el punto de vista historia social y demás, pero el derecho son apenas una palabra, un comentario. La verdad es que está esperando una verdadera historia jurídica de las putas. Y creo que traería muchísimos aportes interesantísimos a toda la visión de la sociedad, especialmente para quienes trabajamos en historia jurídica y demás, y una cantidad de consideraciones sobre las cosmovisiones que ha habido en cuanto a la mujer en cada momento. Yo creo que tenemos que aprovechar esta época de visión, de descubrimiento de la visión de género, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que lo de la visión de género sea simplemente una cuestión de palabras o de terminar los plurales en es. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es aprovechar que ha aparecido una manera nueva de ver la sociedad y de ver todo lo que con la sociedad está relacionado. Y creo que las prostitutas históricamente han tenido una función importantísima en cuanto a este tema de género. Hablaba con mis alumnos que compartimos aquí contigo y con Sandro, hablábamos el otro día del personaje de Enkidu en la historia de Gilgamesh y cómo Enkidu es civilizado por Shamhat, una prostituta, que por otra parte Shamhat en acadio significa exactamente prostituta. Por eso en un trabajo que hice hace varios años, el trabajo lo puse una mujer llamada puta, porque Shamhat significa eso, y es el nombre de ella en la historia. Y cómo Shamhat lo civiliza a Enkidu por el sexo. Enkidu era ingobernable. Y entonces Shamhat lo tiene 7 días seguidos sin parar de hacer sexo. Esto hasta al doctor Vial Dumas lo tranquiliza. Entonces, evidentemente, cuando termina, y el pobre Enkidu, que era gigante, superpoderoso y demás, y aparentemente con otras características, queda tumbado ahí en el piso, pidiendo por favor, pidiendo clemencia. Shamhat, que tiene mucha costumbre en esta historia, hace 2 cosas. Se rompe su vestido para cubrirle los órganos sexuales y le prepara una comida. Le prepara una comida que es la primera comida civilizada que Enkidu va a recibir, y le habla, y le enseña a hablar. Y es Shamhat, la puta, la que lo lleva a Enkidu a Uruk y lo introduce en el mundo. Esto dice mucho, ¿no? Estas cosas dicen mucho, estos relatos dicen mucho. Toda la función de los diferentes tipos de prostitutas en la Grecia en la que nos había recién llevado Emiliano, las figuras terriblemente importantes de algunas de estas mujeres que a veces en los textos, cuando yo estaba en filosofía y letras, que todavía era época de la dictadura, a veces nos decían, bueno, la prostituta y la cortesana. La
prostituta de un lado, la cortesana por el otro, ¿no? Oye, bueno, uno decía, pero, perdón, profe, pero cortesana no es una manera elegante de decir prostituta. Dice, bueno, pero, a ver. Y realmente, la verdad es que los libros de historia jurídica les dedican muy poco espacio a estas mujeres.